legislativas, pero el detalle es la fecha. Carmen Alvarado nos explica. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para todo nuestro auditorio de América Latina. Estamos en vivo y en directo y en estos momentos ya me encuentro con José Tello Alfaro, exministro de Justicia, pero también experto en temas electorales, porque tenemos que entender bien, primero, por qué el anuncio de la mandataria Dina Boluarte y qué es lo que se viene también en estas elecciones. Ya son casi 45 los partidos inscritos y claro, podrían verse más, porque también tenemos que hablar también de precisiones, ¿no? De las fechas, hasta qué tiempo hay la inscripción, qué se viene también con la bicameralidad. Un placer. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto, Carmen, y por su intermedio también un saludo a todos los seguidores de News. Sí, claro que sí. Señor Tello Alfaro, yo quiero empezar, ministro, con esta decisión de la presidenta, de colocar una fecha o anunciar esta convocatoria de elecciones de una forma tan temprana. Es decir, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cuál es su impresión? Si tenía todo el tiempo para hacerlo. A ver, hay que tener en cuenta algo. El plazo máximo de convocatoria es 365 días antes de la elección. El plazo máximo era hasta el 12 de abril, pero no había ningún inconveniente que lo haga antes. Y si lo ha hecho antes, esto, desde una perspectiva legal, es perfectamente válido. O sea, con la normativa electoral no hay ningún problema. Desde una lectura política, evidentemente, distraer la atención hacia el proceso electoral y tener un poco más de calma en el gobierno. Sin lugar a dudas. O sea, ella lo que está buscando es bajar la temperatura. Y justamente uno, lo que infiere, es lo que el propio mensaje de la presidenta expresa, porque ella habla de buscamos una distensión política, o sea, que se bajen las temperaturas. Ahora, con respecto a lo que se viene, ¿no? La gran cantidad de partidos políticos y la forma también que se va a dar, porque después de tantos años vamos a volver a la bicameralidad. Y claro, más allá de los partidos, también va a ser la forma de votación. Vamos a tener un papelote, porque lo hemos visto, también lo hemos mostrado aquí en las pantallas de DNews, y eso realmente va a ser una locura para todos los electores. Muy bien, voy a ser claro en esto. Estas elecciones, como se presentan, van a ser poco empáticas con la población, con el elector. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de candidaturas, más allá de organizaciones políticas. Digamos, hagamos un paralelo con las elecciones del año 2021, y esto es importante que esté muy claro. Tuvimos en aquel momento, Carmen, 179 candidaturas, 160 que se presentaban al Congreso, 16 al Parlamento Andino y la fórmula presidencial, sumando 160 más 16 más 3, eran 179. Y acá viene el hecho de que, claro, tenemos 130 congresistas, la gente puede decir, ¿por qué 160? Por la paridad de la lista, que obviamente jalaba a que se tenga mayor cantidad de candidaturas para esas curules, respetando paridad de alternancia. Pero más allá de eso, lo importante es que ahora, con esta fórmula bicameral, diputados y senadores, tenemos 86 candidaturas al Senado, 140 a diputados, 16 al Parlamento Andino y siempre 3 para la fórmula presidencial. 245 candidaturas que multiplicado por los 41 partidos nos arroja algo más de 10.290 candidatos, a diferencia del 2021, donde fueron 3.361. Aproximadamente. Es increíble la cifra, ¿no? Sí, triplica y algo más. Claro, por supuesto. Y ahora, ¿cuál es su impresión de lo que pueda pasar? O sea, los escenarios que se puedan comenzar a configurar a raíz de todo esto. Ya entramos en una antesala electoral, eso es sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál va a ser también el impacto en la ciudadanía y en los electores? Porque, ¿cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo lo podemos encarar todos nosotros, hasta los medios de comunicación? Porque vamos a tener que mostrar a todos los candidatos y sin lugar a dudas también esto genera una polarización, porque los discursos radicales son los que pueden comenzar a surgir y con mayor notoriedad. No sé qué piensa usted. Sí, claro, es una elección que se pinta bastante complicada porque también vamos a tener un elector molesto. Y recordemos que el peruano, nosotros, ya analizados incluso desde afuera, hemos demostrado un voto de fastidio. Por ejemplo, en las elecciones congresales extraordinarias 2020, recordemos el fenómeno FREPAP. Fue un voto de molestia, fuera de los 4 millones de personas que simplemente decidieron no votar, o sea, el nivel de ausentismo. Entonces,
son elecciones que presentan pues la dificultad también de no tener visiblemente todavía los candidatos presidenciales, más allá de los que participó en la última contienda, ya definidos. O sea, vamos a ver con qué cosa pueden venir todas estas decenas de partidos que se están presentando. Claro, pero hay un desorden, ¿no? Es decir, vamos a tener un desorden, va a ser unas elecciones atípicas, va a ser todo muy complejo y de verdad, de una forma paralela, vamos a tener que comenzar a difundir mensajes o tratar de discernir al menos de lo que se está proponiendo. Eso por un lado, ¿no? Claro. No solamente para los periodistas, sino también para los propios electores para poder decir. Pero yo le pregunto, el trasfondo de este asunto, ¿cómo lo arreglamos? Porque si bien se da toda una parrilla electoral, una particularidad para que la gente pueda decidir, porque eso es la democracia, pero sin lugar a dudas, ¿esto contribuye a la democracia o está afectando una posible gobernabilidad? Porque Dina Boluarte dijo en su anuncio, ¿no?, en su convocatoria, este es el fin de la inestabilidad y ahora voy a entregar el poder y se vienen nuevos tiempos. Pero ¿cómo esto contribuye o no a nuestro sistema democrático desde su punto de vista? Contribuye. Sí, o sea, en ese punto yo puedo ser crítico de la gestión de la presidenta, pero también hay que reconocer que lo que dice no carece de verdad. O sea, es una etapa en la cual viene una renovación y en democracia hay alternancia del poder. Entonces, es decir, unos están saliendo y otros están entrando y es un nuevo gobierno. Pero a lo que yo voy es que lo que ella dice, más allá de un discurso, tiene que traducirse en hechos más concretos. Y en ese sentido, quizás pedirle o exhortarle a la presidenta y también a su equipo, ¿no?, el Consejo de Ministros, de que tengan a bien visualizar cuáles son los puntos donde se requiere que los candidatos hablen claro hacia la población. Porque lo que necesitamos es que se hable claro a la población. Tienen que saber cuál es la posición de aquellos que son más conocidos o aquellos que son menos conocidos. Entonces, para eso se tiene que poner a debate, por ejemplo, el tema de seguridad. Es un momento preelectoral, ¿no? Y vamos a tener nosotros ya en el año electoral esa posibilidad en la cual esto va a tener que discutirse. A ver, señores, tema de seguridad, tema de salud, tema de educación, tema de infraestructura. ¿Cuáles son las posiciones? Pero lo que también se ha visto, exministro, es que algunos partidos políticos han servido simplemente de vientres de alquiler y luego se desinflan y ya está. Totalmente. No, espérate, separemos las cosas. Yo a lo que voy es a lo que menciona sobre el tema de la estabilidad política. ¿Qué podría dar estabilidad política? Por ejemplo, escucharlos, asumir compromisos sobre determinados ejes y correcto, de esa manera, por ejemplo, a ver, si vamos a ver el tema de educación, bueno, desarrollemos la agenda y veamos también cómo van las cuentas de la República para ver cuánto de presupuesto le vamos a asignar y que hay un compromiso de que gane quien gane, digamos, va a haber un nivel de inversión de tal proporción que lo dirán los equipos técnicos en materia de infraestructura educativa o de capacidades de los profesores o cualquier componente de algo que es tan complejo y tan amplio como el tema de la educación, que incluso llega hacia el domicilio, porque la educación es educando, educador y familia. Y se requiere también incluso hasta pensar para mejorar la educación en un acercamiento hacia la familia por parte de la educación, o sea, de quienes dan la educación. Entonces, por ejemplo, cosas de ese tipo, para no distraernos, podrían llevar a que este gobierno, si habla la presidenta de estabilidad, nos lleve a todos hacia un debate de los que quieran ser los sucesores, de qué hacer con el país. Eso a la población nos daría, todos los peruanos nos daría la tranquilidad de que están hablando los políticos de lo que van a hacer. Y bueno, vemos ahí quién está en mejores condiciones para el voto. Correcto. Ya, eso por un lado. Ahora, lo que menciona de los partidos políticos y la institucionalidad, totalmente de acuerdo. Son bien tranquilos porque son atrápalo todo. Sí. O sea, atrapa todo. Los partidos son, por definición en el Perú ahora sí. ¿Qué les interesa? El éxito electoral. No les interesa una propuesta programática, menos algo ideológico. Sí. No es que tengan una ideología, solamente que están ahí para ver quiénes son los mejores cuadros y con ellos ir hacia un triunfo electoral. Tengo que cerrar, exministro, pero no quiero dejar de preguntarle acerca de la legitimidad. Tenemos un Parlamento con muy baja popularidad, no solamente la mandataria Dina Boluarte. Bueno, y también podríamos decir que a nivel regional eso se mantiene, porque no todos los congresos tienen una alta popularidad. Eso es cierto también mencionar, pero lo cierto es que ahora vamos a regresar a esta bicameralidad, ¿no? Y hemos visto situaciones como los mochasueldos, hemos visto temas de corrupción, investigaciones. Entonces, digamos, la mirada y la percepción de la ciudadanía y la opinión pública es que los
torongos o que los congresistas o que los padres de la patria no están haciendo su trabajo, simplemente que están generando empleo para amigos y allegados. Bueno, lo que pasa es que tenemos una crisis institucional producto de algunas reformas que nos han hecho. Por ejemplo, ¿quieren fortalecer la institucional de los partidos? Ya, congresista que renuncia a su bancada, inmediatamente pierde la curul. Que venga el accesitario, porque es el partido quien es el titular de la curul. Es quien ganó una determinada cantidad de curules en el Parlamento. Y se arregla en parte, ¿por qué? Porque los partidos recobrarían más fuerza y sería algo distinto la situación, porque ahora cada congresista en cierta manera, por cómo está diseñado el sistema, siente que tiene pues una titularidad sobre la curul y eso no es tanto así, por eso que vemos temas de transfugismo, renuncias y cosas que no terminan siendo muy claras y que denostan, o sea, dejan pues mal parado al propio Congreso, que no debería estar en este tipo de situación. Ahora, un tema que es muy importante y yo sé que el tiempo es muy apretado es pensar nuevamente en el voto estratégico o el voto útil. Por ejemplo, el Congreso que tiene para legislar hasta el 12 de abril, de verdad debe pensar en cambiar el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones y permitir que las encuestas de opinión pública se den hasta 24 horas antes de la elección. No esa restricción que nos dice del domingo previo a la elección, sino 24 horas antes de la elección para que la gente piense su voto y lo pueda orientar a una opción quizás más cercana, pero ganadora. Perdimos 2.300.000 votos en la última elección del 2021, votos que no tienen representación porque no pasaron la valla. Eso deberíamos corregirlo. Correcto, le agradezco mucho por esa precisión, por ese comentario. Ha sido José Tello Alfaro, exministro de Justicia, experto en temas electorales, Andy, para poder entender lo que está pasando y lo que va a ocurrir en el 2026. Adelante contigo, compañero. Gracias, Carmen Alvarado. El panorama mucho más claro en este momento. Aquí estaremos expectantes. La nueva rutina de Jennifer